Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 1 de julio. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: Yo te aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parecería, a tenor de los estudiosos de Jesús histórico, que en efecto éste actuó como un curandero y taumaturgo. Parecería asimismo acorde con la investigación de los historiadores que este hecho no resultaría particularmente llamativo para la cultura mediterránea de la antigüedad, mayormente en la Palestina del siglo I, en que Jesús habría vivido y actuado. Bien estará ciertamente que retengamos este aspecto contextual cuando tratemos de proyectar nuestras perspectivas anacrónicas sobre el relato mateano de hoy, pues ciertamente resultaría inevitable un planteamiento del contenido de este relato desde el racionalismo positivista que ha caracterizado nuestra cosmovisión vigente. En poco se ajustaría a la realidad de la cultura mediterránea popular del siglo I. En pocas palabras, lo que en nuestra mentalidad de hoy no encaja en la mentalidad de un campesino de Palestina del siglo I era perfectamente natural, pues se trataba de un tipo de actuación bien común, conocida, además demandada. Con todo, ni aun entonces tal tipo de actividad se libraría de sospecha, en tanto que la religiosidad oficial siempre ha visto con renuencia tales fenómenos. Se trata sin más de la distinción entre magia y religión que el judaísmo oficial y el cristianismo a posteriori han tratado de separar tajantemente, aunque sin lograrlo en la realidad cotidiana de la praxis, el que la magia hubiera sido o no antecedente de la religión. No obstante, de todo caso, para encontrar lo que la realidad religiosa de hecho se encuentra naturalmente sincretizada con la multitud de fenómenos y ritos de orden mágico, lo que en realidad tenemos, muy a pesar de la religiosidad oficial, es que la pretendida distinción entre religión y taumaturgia no es tal. Así lo han vivido creyentes de todas las épocas hasta nuestros días. Nuestro relato mateano, situándose en la esfera de la oficialidad, procuraría de todos modos que quedará clara la distinción a través de los dos pasajes y el sumario de las curaciones que nos presenta hoy. Así, por una parte, la curación a distancia del criado del centurión evitará entender que se trataba de un ritual de contacto mágico. Por otra parte, la indicación expresa de que Jesús curó con su palabra a la multitud de enfermos y poseídos que tendrían el mismo objeto. Con todo,
Mateo no puede o no quiere evitar la ambigüedad, no alterando una fuente documental anterior o buscando un propósito de acercamiento popular, al señalar que la curación de la suegra de Pedro se realizó con un gesto ritual de carácter mágico naturista, pues la tocó. Precisamente la alusión a esta curación ritualizada permite a Mateo situar a Jesús en la línea de la continuidad con la tradición veterotestamentaria, algo tan propio de su ideología, a saber, la tradición de los grandes taumaturgos que fundamentaban la religión israelita. En efecto, Jesús representaría la nueva personificación de Moisés, el legislador, la ley y los grandes profetas antiguos, esto es, Elías y Eliseo, que caracterizaron su ministerio por sus prodigios. De este modo, la ambigüedad entre la oficialidad y la popularidad frente al judaísmo vigente de su época, Mateo reivindica la anterior etapa de la religión primitiva israelita, previa al judaísmo, que nacería tras las vueltas del exilio babilónico, y resueltamente sitúa a Jesús en la continuidad con esta, legitimando la figura y la acción del Nazareno en la gran tradición de Israel, en la base de la alianza primera de Dios con su pueblo. Jesús es el nuevo Moisés, es el cumplimiento de la ley, el nuevo Elías, Eliseo, el cumplimiento de la profecía que encontramos. De este modo, Mateo responde a la apremiante acusación de que los judíos oficialistas oponen al continuismo de Jesús. ¿Con qué autoridad actúas? A la respuesta de Mateo en este relato es clara, con la misma autoridad con que actuaron Moisés y los profetas. Un epílogo de taumaturgia de Jesús no concluye con la ejecución de éste. Por el contrario, se continúa como resaltan hechos en sus discípulos y ante la pregunta de la autoridad del actuante, el tipo de respuesta legitimadora, en este caso para la Iglesia, sigue siendo la misma que para Jesús. Si bien esta queda modificada, quien ahora legitima es el propio Jesús. En nombre de Jesús queda sano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.